En esta mañana seguimos hablando acerca de los dones del ministerio, los 5 dones del ministerio. Amén. Que son regalos que Dios dio a la iglesia para perfeccionar a los santos o para instruir a cada uno de nosotros para que podamos crecer hasta ser como Cristo mismo. Amén. Y estamos hablando acerca del ministerio o el oficio del profeta. Hoy hablaremos sobre la vida del profeta Isaías, David y Jeremías. A ver si podemos cubrir todos los temas, y si no, pues entonces daremos continuidad la semana que viene. Amén. Entonces, en los escritos de Isaías, él revela... Sí. Perdón, Isaías, David y el otro. Y el otro, Isaías, David y Jeremías. Vale, gracias. Entonces el profeta Isaías, él escribe acerca de una de las revelaciones proféticas más importantes, amén, que hayan salido, yo creo, de la boca de un ser humano. Isaías capítulo 7, el versículo 14, dice lo siguiente. Podéis buscar si queréis, ¿vale? Pero por causa del tiempo, yo ya lo tengo aquí abierto, entonces voy a adelantar. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El profeta Isaías aquí estaba diciendo que la señal de que el Cristo viene no es cualquier otra, sino que una virgen dará a luz a un hijo. Sabemos que humanamente hablando es imposible que una virgen dé a luz. Amén. El profeta Isaías dice: esta es la señal de que que nazca de esta mujer es el Cristo. Porque él sabía que vendrían muchos Cristos, muchos falsos Cristos, muchas falsas profecías. Y tal y como él había dicho, esto se cumplió. En Belén, la Virgen dio a luz a un niño. Y la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. En otras palabras, significa Dios en nosotros. Dios hecho hombre. Amén. Y además el profeta Isaías, describió qué es lo que ocurriría con la vida de este niño, ¿no? Que cuando fuera mayor, adulto, él pasaría por ciertas circunstancias, por ciertos problemas. Y esto lo podemos ver en Isaías 53, del versículo 3 al 12. Ahí sí que voy a pedir ayuda, ¿vale? Isaías 53, versículo 3 al 12. Entonces, yo voy a leer del verso 3 hasta el 6. Sada leerá del 6 al 9 y la hermana Lucrecia o alguien en su casa leerá del 9 al 12. Amén. Isaías 53, del versículo 3 hasta el 12. Entonces empiezo yo leyendo, dice: despreciado y desechado
entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Te toca, Sada. Del 6 al 9. Has leído hasta el 3, ¿no? Te faltan 2. Vale, me faltan 2, vale. Sí. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Sigo, ¿no? Del 9 al 12. En casa de la hermana Lucrecia, ¿quién leerá? Del 9 al 12. Sí. La palabra de Dios dice así: y dispuso con los impios su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo el maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando hubiera puesto su vida en expansión por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en mano será en mano de su prosperada. Del trabajo de su alma verá, y será sancionado con su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con las grandes, y los fuertes repartirá despojos con cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos por los transgresores. Amén. Aquí vemos un relato completo de lo que Jesús sufriría. Amén. Dice que él sería encarcelado, le insultarían, le maltratarían, le tratarían de criminal. Aunque él no vivió como rico, pero en su muerte compartió con los ricos, porque él fue sepultado en la tumba de un hombre rico. Dice que él llevó los pecados de muchos. Entonces el Señor nuestro Dios le ha exaltado a causa de su obediencia. Imaginémonos que 700 años antes de que Cristo naciera, el profeta Isaías estaba viendo esta imagen en su corazón. A través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le reveló quién sería Cristo y todo por lo cual él pasaría. Amén. Y todo lo que él profetizó acerca del Señor Jesucristo se cumplió a la perfección. El otro que era profeta era el rey David, aunque nosotros tenemos la imagen de David como un joven pastor.
un pastor de ovejas, perdón, uno que era el que estaba en los campos cuidando las ovejas de su padre y más tarde se convirtió en un gran guerrero. Dice que David, él fue llamado profeta. Él escribió más de 385 versos de profecía, que son versos relacionados al futuro. Podemos abrir Hechos capítulo 1. Hechos 1:16. Dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Amén. Él profetizó acerca de la vida de Jesucristo. Él habló por el Espíritu Santo. David habló acerca de la vida del Señor. Él profetizó, él era un profeta. Amén. Él también habló, podemos abrir. Hola hermano Giovanni, bienvenido. Él también habló en Salmo 22. En el Salmo capítulo 22, el verso 18. David, él tuvo la revelación de lo que le ocurriría a Cristo en la cruz. El Espíritu Santo le reveló, amén, qué es lo que harían mientras Cristo estuviera en la cruz. Salmo capítulo 22, el verso 18. Sí, la palabra de Dios dice así: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Amén. Amén. ¿Cómo es posible que David, antes de que Cristo muriera en la cruz, él pudiera saber lo que hicieron los soldados? ¿No? Fue por revelación profética del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Él pudo saber el futuro a través de la revelación del Espíritu Santo. Entonces, todos estos dones están reservados para la iglesia hoy en día. Dios, Él nos quiere mostrar el futuro. A través de su Espíritu Santo, Él nos quiere revelar lo que está por venir. Y el último que veremos en esta mañana es el profeta Jeremías. Amén. En su libro, el profeta Jeremías dijo 985 versículos de profecía, pronosticando eventos futuros. Amén. Él predijo la captura del pueblo de Israel en Babilonia. Él habló acerca del cautiverio de Judá en Babilonia y cómo regresarían los pueblos, ¿no?, a Israel después del cautiverio. Podemos abrir, por ejemplo, en Tesalonicenses capítulo 5, 1 Tesalonicenses 5, versículo 3. Primera Tesalonicenses capítulo
5, el verso 3. Primera Tesalonicenses capítulo 5, el verso 3. La palabra de Dios dice así, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Amén. Amén. Esta fue una de las profecías dadas por Jeremías. Amén. ¿Por qué? Porque había muchos falsos profetas en medio del pueblo, profetizando, anunciando que todo estaría bien, que el pueblo no necesitaba preocuparse. Pero Jeremías era un profeta muy valiente, que cuando Dios le decía algo, él se acercaba y se los decía, y les hablaba conforme la verdad. Y en su tiempo, muchos del pueblo no les gustó lo que decía Jeremías, ¿no? Tanto que le han encarcelado, le han tirado a un agujero, a un pozo para que se muriera. Pero él no tuvo miedo. Cuando Dios le decía, ve y anúnciales que van a ser atacados, que van a ser llevados en cautiverio. Ve al rey, dile que él está mal, que está en pecado, está en desobediencia. Dile a tus compatriotas que hay falsos profetas que les están engañando. Y él iba y se los decía. Amén. Entonces, esos ministerios no son fáciles. Amén. Aún hoy en día, Dios se le está levantando ministerios. Y antes de que le pidas a Dios que te use como profeta, está bien poder analizar, ¿no? Porque es un ministerio, son ministerios que tienen un coste muy alto. A lo mejor en los tiempos de hoy nadie te tirará a un agujero, a un pozo, pero hay otros tipos de persecuciones que los profetas pasan, ¿no? Y sufren. Amén. Aleluya. Entonces estos son los profetas individuales que nosotros estamos estudiando. Para la próxima semana ya empezaremos a estudiar a los profetas en grupo. Amén. Veremos varios grupos de profetas, escuelas de profetas, los hijos de los profetas, etc.